Buenas noches, college, estudiantes del college. Eh, hoy estamos en una clase que va a ser muy interesante porque arranca como con una pregunta que ahorita estábamos ahí, antes de comenzar haciéndonos la pregunta, y siempre es bueno hacerse. Yo siempre he dicho que estas preguntas siempre son buenas hacer porque, o sea, digamos como nos decían, que no traguemos entero, ¿no? O sea, y es como por eso, ir a la raíz de las cosas y saber el porqué de las cosas. Entonces, si de pronto si yo le pregunto a cada uno, muchos en el contexto, digámoslo, espiritual, todo el mundo me va a decir, no hay error en la Biblia. O sea, nada más porque si yo digo que sí, me echo la iglesia encima y te van a mirar maluco. No, digamos que eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. ¿Qué tiene que ver? Hay una palabra que es puntual en la enseñanza del día de hoy, y es la palabra inerrancia. A partir de esta palabra vamos a construir hoy el concepto de inerrancia, y a partir de este concepto vamos a tratar de responder la pregunta anterior, si hay algún error en la Biblia. Entonces, para comenzar, quise citar esto que dice Montgomery. Dice: hay solo dos alternativas lógicas con respecto a si la Biblia tiene algún error. Hay solo dos alternativas lógicas. Y dice: la Biblia es inspirada y sin error. Y la otra es, más bien, sin error por ser inspirada. O sea, dice, o es un libro que en su calidad no difiere de otro. ¿Qué es lo que nos dice Montgomery aquí? Prácticamente nos está dando un concepto de veracidad. Y ojo con esta palabra, porque esta palabra es como fundamental hoy en la clase, la palabra veracidad. Entonces, ¿qué es inerrancia como tal? Es la cualidad de estar exento de error. Esa es la definición de la RAE. O sea, inerrancia. El fantasma Ballesteros era malo, pero hacía gol. Yo no me equivoco al decir eso. Tolosa. Entonces, ahí hay alguien con el sonido, ¿no? Y entonces ahí vemos el significado de inerrancia. O sea, el sol da luz. ¿Qué quiere decir eso? Exento de error. O sea, el sol da luz. El sol produce calor. O sea, estamos haciendo afirmaciones inerrantes. No hay error en eso que decir. Entonces, a partir de ese concepto de la RAE, ahora vamos a definirlo como lo define la teología. En la teología cristiana, la inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la falta de error o fallas en las Sagradas Escrituras, ya que son inspiradas por Dios. Entonces, ahí partiendo de esto, ya vamos viendo o entrando como al campo de que si hay error o no hay error. Ya estamos viendo unas premisas en estas definiciones con respecto a la inerrancia. Entonces, inerrancia como tal entonces es que no hay error. Entonces, cuando vemos la palabra inerrancia es como que la Biblia es inerrante, no tiene error, a partir de la definición. ¿Qué pasa con estos conceptos? Vivimos, le decía la vez pasada, hay un mundo que es muy humanista, y dentro de ese humanismo siempre estamos tratando de buscarle la pata al gato. Hey, ¿ustedes saben de dónde sale el dicho de que le están buscando la pata al gato? Bueno, es que ese es un chiste científico. Hay un concepto en mecánica cuántica que se llama el gato de Schrödinger, que Schrödinger hizo un experimento de que dijo que metían un gato vivo y un elemento radioactivo y lo separaba a una cajita y la caja estaba sellada. Entonces él dice, el gato está vivo, está muerto cuando yo retiro la cajita. Entonces se supone que un elemento radioactivo mata a cualquier persona, ser viviente. Entonces el experimento lo que dice es que no puedes observarlo desde ningún punto de vista.
Entonces, el gato está vivo, está muerto. Entonces, a partir de ese sofisma se creó muchos dichos, buscándole la cuarta pata al gato, no sé qué. Entonces, es por eso, porque a partir del gato se ha construido muchas cosas. Y siempre que ustedes ven como la curiosidad mató al gato, todos esos son chistes que nacen de ese concepto de ciencia, el gato de Schrödinger, muy famoso dentro del mundo científico. The Big Bang Theory. Habla como si cada persona tiene como su alma, es un animal que lo acompaña, un animal de cualquier. Y entonces, si tú quieres teniendo una unión inquebrantable, si tú quieres separar, tienes que meterlo en la caja de Schrödinger. Pero no sabía que se llamaba así. Entonces, ese es un concepto. Pero mira, que incluso este ejemplo nos sirve para esto, ¿no? De la curiosidad, de que siempre tenemos curiosidad y porque hay curiosidad también de cosas ahí, ocultismo. Entonces, bueno, a partir de estos conceptos, entonces vamos a ver ahorita qué hay detrás. O sea, si nosotros asumimos que la palabra de Dios es inerrante, o sea que no hay error en ella, ¿qué pasa con el humanismo y todo esto? Que el hombre siempre se va a querer levantar a decir que hay falsedad, que tal. Mira, y nosotros en la vida nos hemos topado con muchas personas que terminan diciéndonos, sí, es que la Biblia se equivocó, que eso está mal, etcétera, ¿cierto? Y entonces, pero nos dicen cosas como sin mucho fundamento, ¿verdad? A veces como que no, que yo me vi un programa en Discovery Channel, entonces le tienen más fe al Discovery Channel, al History Channel, que a la misma Biblia. Entonces, yo que estudié ciencias, yo siempre he dicho, hay que tener más fe para creer en el Big Bang, para creer que ahí de átomos simplemente solitos se fundó el universo. Hay que tener más fe para creer en eso que para creer en Dios. Y la gente defiende a capa y espada. Entonces, dentro de todas estas corrientes, vamos a ver algunas cosas que la inerrancia, la base, la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar el lenguaje ordinario del habla de todos los días. Entonces, esta parte de aquí nos lo va a explicar Sandra y nos va a hablar prácticamente esta parte de la clase del día de hoy. Anda, espérate. Bueno, está caliente. Bueno, hablando de lo que había, pues, nos había contado Yeye ahorita en el tema del concepto de la inerrancia, ahí pues vemos que el tema de la definición, apartándola un poco sobre lo que tiene que ver con la Biblia, es como que exento de error. Quiere decir eso que hablamos como de alguna u otra forma de un concepto de veracidad, o sea, de lo que realmente es considerado como veraz. El lenguaje que la Biblia utiliza es veraz, ¿sí? Y además de eso, eso es una cosa que me llamó mucho la atención porque normalmente el concepto de inerrancia es asociado o incluido dentro de lo que hablamos en la clase pasada sobre la autoridad. Entonces, es una cosa que debemos aprender a separar porque no es lo mismo. Entonces, la inerrancia habla de todo aquello que el lenguaje de la Biblia afirma y puede ser o debe considerarse como veraz. Entonces, dice el primer punto sobre la inerrancia: la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar en el lenguaje ordinario en el que hablamos todos los días, ¿verdad? Dice que la Biblia dice la verdad siempre. ¿Por qué? Porque hablamos de autoridad y toda la cosa. Y además, o sea, ¿cómo explicarlo? A veces la Biblia habla de muchos temas y puede que en algún momento se le escape alguno, pero lo que realmente nos importa es que hay verdad dentro de todos los temas que la Biblia toca. Son dos maneras diferentes de ver. Entonces, existen dos descripciones
científicas o históricas sobre la inerrancia, hablamos de los hechos y los acontecimientos. Puede haber, porque puede existir que... Más duro. Habla más duro. Ok, puede pasar, es que no me acostumbro como a tener esto acá. Ok, entonces, si nos ponemos a pensar en eso, entonces podemos tener en cuenta que estas dos descripciones a veces pueden no ser tan exactas, porque el lenguaje del tiempo era distinto, ellos no tenían unas reglas gramaticales especiales como las tenemos nosotros hoy en día, unas puntos, comas, no sé qué, pero eso no quiere decir que lo que ellos hubieran dicho, hubieran narrado, hubieran escrito en el griego, en la Biblia, en sus inicios, no sea verdad. ¿Sí? Podemos decir, de alguna manera, nosotros ahora que conocemos las reglas gramaticales, podemos decir que de pronto hay errores gramaticales. Por ejemplo, más adelante, en el tercer punto habla de pronto que en el griego original, el Apocalipsis tiene muchas fallas en la narrativa. Pero no quiere decir que lo que diga no sea cierto. Aquí estamos hablando de la veracidad, de lo que realmente es cierto y verdadero, aparte de lo que se considera como autoridad de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, las afirmaciones bíblicas pueden ser imprecisas, sin embargo, totalmente ciertas, como les decía. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión, ¿sí? Porque de pronto describir... Ok, aquí está a lo último. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, pero no con el grado de precisión con que se informan los o el acontecimiento. Porque yo puedo intentar describir, qué sé yo, cualquier acontecimiento desde mi perspectiva. Lo que decía de pronto ahorita Jay, el sol alumbra y da vida. Yo lo puedo narrar diferente, él lo puede narrar de forma distinta, puede usar más palabras o menos, pero la veracidad del evento, de que el sol brinda vida y hace todo lo que conocemos, eso no está en discusión. ¿Sí? Puedes pasar. Eso ahí. Dice, la Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres y o aproximadas, ¿verdad? La inerrancia es compatible con citas libres y aproximadas en el Antiguo Testamento. Inerrante es que, no, exento de error. ¿Ya? Exento de error. No hay error en lo que se quiere comunicar. En este caso, obviamente, hablando del concepto bíblico, y es la palabra de Dios y la verdad. La inerrancia, como les decía, es compatible con cifras libres y aproximadas en el Antiguo Testamento. A veces puede pasar que vemos que de pronto ahí en la Biblia se dan ciertas medidas, tantos codos por no sé cuántos, ¿cierto? Esos son citas que probablemente en algún momento no puedan ser exactas, porque podemos decir que es lo mismo decir 8,000 personas o aproximadamente 8,000 personas. El dato quizás no sea exacto, pero es veraz porque es redondear, por decirlo de alguna manera, el dato. Entonces, a eso se refiere este tema de las cifras libres y aproximadas en el Antiguo Testamento. No quiere decir que porque el dato no esté bien exacto, deje de ser verdad, o que, por ejemplo, si las medidas no te dan, el arca de Noé no existió, por ejemplo. Ahora que no estaba pero en el Nuevo Testamento hay una parte en la que creo que es en Marcos, dice que había 5,000 hombres, y en otro evangelio dice otra cifra. Entonces, no es que se esté contradiciendo uno con el otro, es lo que ella está tratando de decir. Son datos, pero no son precisos, pero no son relevantes a la hora de ser precisos, porque son veraces. Exacto. Como yo tratando de sacar como mi propia conclusión, es la forma gramatical, por decirlo de alguna manera, no es influyente en la veracidad del concepto. ¿Sí? La forma de la gramática, como la gramática dice que lo debemos narrar, por poner un ejemplo, si nosotros fuéramos los escritores y hubiera reglas gramaticales en ese tiempo, no quiere decir que sea que no sea verdad por el hecho de que yo no haya podido narrarlo. De hecho, estuve leyendo y dice que
de hecho, en ese tiempo, como les dije ahorita, no había reglas ni nada de eso, era como una tradición oral. Exacto. Entonces, esa tradición oral, de hecho, decía que ni la persona que escribía intentaba ser completamente exacto, ni las personas que lo oían esperaban que fuera así. ¿Ya? Entonces, es como para poder entenderlo un poquito mejor. Y el tercer punto dice que no es falta a la inerrancia tener en la Biblia construcciones gramaticales fuera de serie y comunes. Lo que les decía ahorita sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis en su idioma original tiene como unas cosas bien extrañas. ¿Por qué? Porque la manera o la gramática, como decía Jay, el lenguaje como tal es completamente diferente, pero el hecho de que haya ciertas cositas que no encajan de forma completa como un rompecabezas, hace o invalida la verdad o la veracidad del concepto o lo que se vaya a narrar. Dice, no sigue reglas lo que les decía del Apocalipsis, pero eso, de esas faltas, puede decirse que no representa problema porque no compromete la veracidad del escrito. Dice, algunas expresiones de la Biblia son elegantes y excelentes en estilo, pero hay algunas que no. Hay algunas que la manera de narrarlo no es como tan exacta en los idiomas originales. Sin embargo, son inerrantes porque son completamente veraces, ciertas, no están sometidas a error y pues, obviamente amarradas con la autoridad de lo que nos da la palabra, lo hace mucho más convincente, por decirlo así. Listo. Listo, gracias Sandra. Gracias Sandra. Que hay un alumno que le gusta a la profesora, se llama Oscar Casiani. Listo. Bueno, importante este tema, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Sandra nos estaba hablando de la veracidad, por eso les dije desde el comienzo, la palabra veracidad, tenerla en cuenta. Jaime, ¿me tienes la cita? Mateo 17, 21, dice así. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cámbiale la versión. 17, 21, cambia la versión, búscate una versión, una traducción viviente, no aparece ese versículo. En la traducción lenguaje actual tampoco aparece ese versículo. En la Dios habla hoy tampoco aparece ese versículo. Entonces, ¿por qué en la Reina Valera aparece ese versículo? Hablando de inerrancia, y que si la palabra de Dios tiene error o no tiene error. ¿Por qué en esa versión aparece un versículo tan puntual y, digámoslo de alguna manera, tan obligatorio, ¿no? Es que ese género no sale con oración y ayuno, nada más. Pero entonces lo dice una versión, pero ¿cuántas otras versiones hay? Y incluso en las versiones en inglés, y ese versículo no existe en esa versión. ¿Ya buscaron la versión? ¿Aparece? No sale, ¿verdad? Sí, porque la hispanoamericana la hicieron en base a Reina Valera. Ahora, ¿por qué les digo esto y qué tiene que ver esto con esto? Porque ahorita vamos a entrar a hablar de este tema. Algunos retos presentes a la hora de la inerrancia. ¿Qué pasa con estos puntos que les acabo de decir? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Resulta que estos retos que presentan es que siempre, lo que les decía ahorita al comienzo, la oposición, ¿qué es lo que dice la oposición? Así como en la política. Algunos retos presentes. Entonces vamos a ver las principales objeciones que tiene la inerrancia. O sea, como que la Biblia no es tan verdad por esto y por esto. Entonces, un ejemplo que les acabo de decir es este versículo. Nos pudieran decir a nosotros que la Biblia tiene errores porque mira que en muchas versiones no dice ese versículo, pero en una versión que es la más popular entre los cristianos latinoamericanos, eso sí es veraz que
casi todo el mundo se maneja con la Reina Valera, pero ¿será que estamos mal porque siempre nos hemos creído ese versículo? ¿Y será que si las demás versiones no lo dicen, será que tan veraz es eso? No tienen la duda con respecto a esto. Ahora le respondemos esta pregunta, porque eso ahorita viene el tema ahí a tocar. Dice, la Biblia es solo autoritativa en cuanto a la fe y a la práctica. O sea, ¿qué nos quiere decir? El primer obstáculo que dice es que la Biblia nada más sirve para esto. Para tener fe y para vivir en la fe. Esta posición permitirá la posibilidad de afirmaciones falsas en la Biblia. Por ejemplo, en otros aspectos tales como detalles históricos a menores de información científica, esos aspectos dicen que no tienen que ver con el propósito de la Biblia, que es instruirnos en lo que debemos creer y cómo debemos vivir. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí prácticamente? Que la Biblia es infalible, pero que tiene errorcitos por ahí. Eso es lo que prácticamente nos dice. O sea, que estos manes que afirman esta parte de la fe y la práctica, dice como que sí, para la fe y para la práctica, ella no se equivoca, pero ella se equivoca en cuestiones históricas y científicas. Eso es lo que dicen ellos. Vamos a ver qué tan cierto es. Pero mira qué dice la propia Biblia. Este versículo es muy importante en todo lo que nosotros hemos venido hablando y lo que vamos a seguir hablando, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, que la palabra de Dios es inspirada por Dios quiere decir que si Dios la inspiró, que aunque la escribieron personas, no puede haber error porque Dios, ahorita vamos a ver ahí, Dios prácticamente supervisó esto. El término inerrancia es un término pobre. Miren, con respecto a este punto, ellos afirman que decir que la inerrancia, que la Biblia es inerrante, o sea, que la Biblia es veraz, es como pobre. Incluso este tema ha tenido discusiones a lo largo de la historia, porque siempre han habido gente que dicen como que, mira, en 1960, 1965, en los Estados Unidos, esta palabra no la usaban, porque siempre era como que, no podemos encerrarnos ahí porque entonces no cae. Yo creo que era una cuestión más de miedo, como que no vamos a echarnos al mundo científico porque estos manos lo terminan descubriendo todo y si nos equivocamos, mejor no lo utilicemos porque es que después nos dan palos. Pero entonces era un fundamento para este punto. Y dice, es demasiado preciso en el uso ordinario, denota una clase de precisión científica absoluta que no queremos afirmar en cuanto a la Biblia. El término inerrancia no se usa en sí mismo en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta objeción? El término inerrancia lo han definido claramente por más de 100 años y siempre ha dado campo a las limitaciones. O sea, el término inerrancia ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es la inerrancia? Veracidad, que no hay error. Pero el lenguaje que se añade en el lenguaje ordinario deja que hay unos límites de lo que Sandra nos hablaba. La Biblia fue escrita en idiomas que no son los propios de los nuestros. Fue escrita en hebreo, en griego, koiné, fue escrita en algunas partes en arameo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esos idiomas son bastante complejos. Mira, con decirte que hay excavaciones que en la actualidad descubren del hebreo más antiguo y todavía los manes están como que, ¿qué es lo que quiere decir eso? Porque no le encuentran todavía similitud. El lenguaje es algo tan complejo y la gramática es algo tan complejo en estos temas y a nosotros es tan difícil a veces entender eso, porque, por ejemplo, nada más para cosas del idioma. Usted sabe en el libro Cantar de los Cantares, ¿no? Que es un libro bastante explícito. Y entonces el libro habla como que tus caderas son como palmeras y tal. Entonces tú dices, ¿qué de erótico tiene? Pero en el contexto que fue escrito,
en el tiempo que fue escrito, en la poesía que se escribió, tiene mucho que entender porque tiene unos puntos gramaticales en el contexto, en la cultura y en el entorno. Entonces, a partir de ahí tú dices, ok, ellos asociaban las palmeras a tal cosa y por eso cuando ahí mencionan los cocos, ok. A nosotros lo leemos así y enseguida nos lo imaginamos, pero créanme que eso tiene más profundidad de la simple traducción que nosotros tenemos. Así tan complejo este punto. Entonces, nos dicen, no, lo que pasa es que esa palabra inerrancia no está en la Biblia. Esa palabra inerrancia, la palabra Trinidad está en la Biblia. La palabra, nosotros aprendimos en la clase de la Trinidad, la palabra Trinidad está en la Biblia. ¿Se acuerdan de esa clase? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad todos sabemos que está inmersa en lo que es la Biblia. Entonces, el concepto de inerrancia no está, o sea, la palabra como tal no está dentro de la Biblia, pero decir que la Biblia no tiene error como tal o que es veraz, no fallamos en decir eso. Entonces, aquí cuando nos dicen que es pobre, es porque nos dicen que en la Biblia, porque no está en la Biblia. Ahora, yo me leí hace mucho tiempo, hay un libro que se llama La batalla de cada hombre joven. Es un libro que habla de sexualidad masculina, hace mucho tiempo. Y el tipo en el libro dice algo. Hay cristianos que son pateperros, pero claro, que el tipo decía, es un gringo que escribió el libro, y dice que, por ejemplo, hay gente que tú vas a iglesia y dice que es que yo veo pornografía porque en la Biblia no dice que no vea pornografía. Susténtame en la Biblia que entonces el tipo decía, yo me encontraba con gente así. Sí, no dice que no te drogues. La Biblia no habla de eso. Ahí dice que no fornique, yo no fornico. Dice que no haga esto, yo no lo hago. Pero como no me dice esto, entonces nosotros a veces pensamos que este tipo de personas así creen que porque la Biblia no lo dice propiamente, no está mal o no está bien el término. Entonces ahí pierde fundamento este asunto de volver pobre el término inerrante. Dice, la palabra inerrancia nos muestra que hay un bien y parecer de que tiene un propósito el hablar de la inerrancia. La inerrancia tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros como cristianos, como gente de iglesia y como gente de fe, creamos en la veracidad de la Biblia desde un concepto, digámoslo así, más académico. No, como les decía al comienzo, yo no puedo decir que la Biblia, no, ¿tú por qué crees que la Biblia? No, porque es que mira, hay un término que se llama inerrancia, que dice que es veracidad, que la Biblia no se contradice, que muchas personas quieren explicarnos cosas a partir de conceptos erróneos que la Biblia se equivoca, pero que estamos viendo que no es que se equivoque, sino que lo están mirando de una perspectiva diferente. Entonces, el otro punto es, este es un punto interesante. La Declaración de Chicago sobre la inherencia bíblica. O sea, imagínate, les decía que hace 100 años es un término que viene dentro del cristianismo académico, viene presentándose. Y se dice que se redactó y publicó en 1978. Les decíamos que en el 60 y en el 64 ya se estaban como metiendo con el asunto bastante académico. Y dice el apéndice 1, definió que la mayoría de los evangelios quiere decir por inerrancia, tal vez no perfectamente, pero bastante bien, las objeciones y ulteriores a un término para ampliamente usado y bien definido, parece innecesaria e inútil para la iglesia. O sea, estos académicos que en esta declaración lo que nos querían vender era como que el asunto de que la inerrancia sí sirve para unas cosas, pero
mira que para esto no es que sirva tanto, ahí no nos metamos. Entonces, la academia ha querido coger el término de la inerrancia como, vamos a manejarlo con sutileza. Es que, como dicen algo, vamos a disfrazarte el pecado, o sea, pues, suavecito, no te metas tan profundo por allá. Entonces, hay otros términos que no están aquí en esta presentación, que no los dice que hay unos manuscritos que nos hablan de que la inerrancia se confunde. Y aquí es donde nos meten los apócrifos. ¿Se acuerdan de los libros apócrifos? Bueno, les hablaba la vez pasada de que hay evangelios apócrifos, que son los evangelios de... ¿Cuáles? Díganme un apócrifo. ¿Evangelios? ¿Ah? Evangelios apócrifos. Nuevo Testamento. Yo los mencioné. Chat. ¿Quién lo dijo? El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo. El Evangelio de Pedro. Les decía que Pedro tiene su propio Evangelio narrado por Marcos, ¿cierto? Pero se dice que hay un Evangelio de Pedro, pero Pedro no en un momento aceptó la autoría que ese Evangelio era propio de él. De pronto él respalda lo que escribió Marcos, porque Marcos andaba para arriba y para abajo con él. Entonces él no puede decir que aunque él no lo escribió, no quiere decir que él haya sido la persona que lo haya narrado. Entonces, quieren confundir a partir de textos que sí tienen errores, como estos evangelios apócrifos. Hay otro evangelio de otro apóstol, el evangelio de Santiago, creo que es, el evangelio de Judas. O sea, imagínate, lo que pasa es que, ¿se acuerdan que la clase de los canon, hicieron un canon para decir que el primer requisito que tenía que tener el libro que iban a aceptar era que fuera escrito por una autoridad de la época, preferiblemente por un apóstol, ¿cierto? O alguien muy reconocido dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacían los gnósticos? Escribían a nombre de personas que no habían escrito, a nombre de Pedro, a nombre de Santiago, a nombre de Judas. Entonces, por eso se le llaman apócrifos, y por eso no pasaron, porque cuando se le hacía la revisión, esto no tiene sentido. Esto no cuadra. Y más el discernimiento que tenían esos tipos, porque estaban haciendo el filtro para ver si esto era de parte de Dios. Ya te imaginas tú cómo estaba el discernimiento ahí. Papi, no te bañaste. ¿Cómo supiste? Ese discernimiento estaba a millón. Entonces, ahí vemos que en esta parte que dice que hay unos textos, entonces se basan en textos que no son para nada falibles o ciertos, y intentan desmeritar el término inerrancia. La inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de la Biblia y se descuida el aspecto humano. Ahora, ¿se acuerdan que allá atrás, mira cómo se van contradiciendo? Allá atrás decía que se preocupan más por la fe y la práctica. Y ahora aquí están diciendo, no, es que se enfoca muy prendido. Entonces, imagínate, todo lo que hacen con tal de desmentir, ¿no? Entonces dice, la Biblia tiene un aspecto tanto divino como humano. ¿Por qué? Porque la inspiración fue dada por Dios, pero humano porque el humano fue el que lo escribió. Mira, este asunto de la parte divina y lo humano cuando se mezcla es algo tan perfecto que por ahí estaba escuchando, hay un podcast de los Barriger que se llama Haciendo Iglesia, y Haciendo Iglesia podcast. Ayer subieron el último, y estaban hablando del libro de Daniel. Y entonces ellos vienen de estar hablando de Apocalipsis. Y resulta que el señor Robert, pastor, él está hablando, no Robert Estarita, oye, ¿dónde está Robert? El pastor Robert está hablando de lo que es el libro de Daniel. ¿Qué pasaba con el libro de Daniel? Era un libro apocalíptico, o sea, un libro que hablaba del futuro que iba a venir. Imagínate. Entonces, el tipo estaba escribiendo, tratando de escribir en un lenguaje donde, digamos, no es como hoy, que para referirnos así ya tenemos diferentes palabras y diferentes, digamos,
maneras de decir silla en un idioma muy antiguo, tratando de escribir una imagen que el tipo vio, que tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, un abdomen de bronce y en las piernas y de barro con hierro. Entonces, cuando el tipo, entonces imagínate tú, él de una estatua tan compleja, y él empieza a escribir. Ahora, ¿cómo un tipo que nunca en su vida había visto eso, nunca lo podía asociar con algo que ya él había visto? Entonces, trata de escribir, caramba, este tipo ¿sí me entiende? Y ahí es cuando nosotros entonces vemos que lo divino con lo humano se mezcla. O sea, yo me imagino que ahí es cuando tú tienes que entender la veracidad de la Biblia, porque el tipo empezó a escribir, de pronto él en muchas ocasiones, digamos, no entendía lo que escribía, porque como te digo, o sea, él estaba viendo a futuro. Incluso cuando Juan escribió, Juan también estaba viendo a futuro. Pero Juan, ahora Apocalipsis tiene unos detalles puntuales que nosotros también ignoramos. Apocalipsis tiene un lenguaje cifrado. ¿Por qué? Porque cuando se escribió Apocalipsis, la iglesia estaba siendo perseguida. Y al estar siendo perseguidos, ellos no podían describir tan explícito porque les caían. Entonces, hay unas partes en las que ellos mencionan, por ejemplo, ellos están escribiendo, Juan, perdón, está escribiendo Apocalipsis y él hace referencia al anticristo, pero refiriéndose al gobernador romano de la época. O sea, él le da el seudónimo, él es el alias, como lo nombraban por ahí, pero no podía darle el nombre propio, porque imagínate, como esa carta se leyera y se leyera la... Ya, ¿cómo era el meme de Pablo Escobar? El meme de Pablo Escobar estaba anotado en la libretica, ya. Entonces no podían ser, entonces era un lenguaje cifrado. Ahora, imagínense ustedes la complejidad de Apocalipsis. El tipo está escribiendo, la palabra es una vaina que él no entiende, nunca había visto. Tenía que asociarlo con el momento que estaban viviendo, la persecución. Entonces a veces nosotros venimos a leer el Apocalipsis, claro, esto es esto, claro, esto es esto. ¿Dónde lo viste? O sea, tiene una complejidad bien tremenda. Cuando entonces, tú estuviste en clase el miércoles pasado y el profesor cogió, todo el mundo Apocalipsis, y yo decía, no, tocamos dar Apocalipsis, hablen de otra cosa. ¿Y cómo estuvo la clase, Mari? Heavy, ¿sí? Todo el mundo como que, para resumirles la clase, el profesor habló y nadie quería preguntar. Y yo dije, yo no me voy a meter ahí. Yo estaba aquí, yo estaba terminando de hacer mi trabajo de la otra clase. Y de repente el profesor dice que, bueno, entonces para cerrar, Jader que termine de explicar. Y yo como que, ya me tiraron la bolita así a quemarropa. Y yo, bueno, y entonces tengo mi cámara y empiezo a hablar y a explicar. Es que el profesor es un poco académico y se va bastante a la academia y entonces deja a todo el mundo así como que... Mira, ahí hubo mucho cristiano, Amari, que se quedó como que yo que he creído todo este tiempo. Entonces mi respuesta para todos ellos fue como que, y la verdad, como yo se los dije a ustedes una vez aquí, Apocalipsis es un tema que yo estoy reaprendiendo, porque lo que había creído por mucho tiempo simplemente era una manera de ver el Apocalipsis. Hay 7 escuelas de escatología y toda la vida me mostraron fue una. Yo estaba a la fija, yo moría por esa escuela porque yo no, pero cuando estudié me dije, esto es 7. ¿Y ahora cuál es la verdadera? Entonces estoy tratando de estudiarlas todas y encontrar como la que menos errores tenga, no para casarme, sino para entenderlo, más o menos. Es una cuestión bastante compleja. Y entonces, todo puro cristiano ahí de toda su vida, porque casi todos son cristianos de toda su vida. Y entonces de repente viene el profesor y menciona, no, yo creo en esta, y casi el 90% de la clase cree en este. El profesor dice, no es que yo creo en esta porque esto y esto. Entonces imagínate cómo se queda la clase que va así dividida, ¿no? Pasmado, nadie decía, todo el mundo quedó frío. Y entonces
Pero todo esto, porque estoy contando esto, porque todo eso tiene que ver con eso. Porque nosotros a veces tenemos que entender que aquí nos dicen que, ay, es que eso descuida el aspecto humano. En ningún momento lo descuida. No es que nada más se especifica en Dios y olvida al humano. No es que nada más habla de lo humano y se olvida de Dios. En ningún momento. Siempre hay un equilibrio. Y el equilibrio está en que Dios mismo le dio a hombres la capacidad de poder escribir cosas que más nadie iba a entender, sino más adelante, tiempo después. Entonces, la Biblia fue escrita por humanos, en el lenguaje humano. Dios estuvo en la inspiración y redacción de cada detalle. O sea, contiene la esencia de sus palabras, por eso en diferente de todos los demás libros humanos, precisamente en este aspecto, no contiene error. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Entonces, Dios permitió, ahorita cuando estaba Sandra aquí, ella hablaba de cuestiones de gramática, comillas, comas, puntos. En el alfabeto hebreo, eso ya no existe. El alfabeto hebreo se escribe de atrás para adelante. Para comenzar por ahí. Entonces, ahora ¿ustedes se imaginan una traducción del hebreo al mandarín? Sí, es como los árabes, es que ellos son árabes, entonces ellos escriben esa allá para acá. Entonces, y ellos no tienen vocales. Ah, sí. Tú no, el libro tuyo tú lo vas así, ellos no, ellos vienen así. Entonces, miren las complejidades que tiene todo esto. Nosotros a veces pensamos que la Biblia nada más es cogerla y vamos a ver qué sale. Pero la verdad es esto, Dios no es un simple mortal. Dios permitió, hoy podemos decir cada punto y cada coma, porque en la traducción que se nos hizo a nosotros, era necesario hacer estas pausas de los puntos, de las comas, y después en el año 1500 por allá, vamos a hacerle más fácil a esta gente, vamos a hacerlo en versículos y en capítulos, para que la gente pueda memorizar mejor. ¿Tú te imaginas los judíos, 13 años, venga para el Bar Mitzvah, recite Deuteronomio, así, sin parar, te parquean ahí, te parqueas tú, Deuteronomio, no, ellos no tienen versículos ni capítulos, eso es nuestro. Entonces, y ahí, recítelo. Después, bueno, se sabe eso. Entonces, como para qué le hemos preguntado, pero ya se lo aprendí. Porque te pueden preguntar la ley. Y si el rabino es exigente, dilo. A ver, si el rabino es exigente, el rabino sí te pone toda la ley completica, ¿no? Pero si el rabino es condescendiente con que le digas un libro completico, ahora tú te imaginas, si nosotros hiciéramos esto en la iglesia. A mí me preguntan Santiago y me trabo que Santiago tiene 5 capítulos. Venga, recite la carta de Judas. Venga, recite la carta de Judas que tiene un capítulo y 32 versículos, creo que recítelo. Entonces, ellos sí con esas cuestiones eran bastante exigentes. El problema al negar la inerrancia. Si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. ¿Qué pasa con la moralidad? La moralidad es algo complejo en este tema, porque sabemos que la base de la moralidad, casi el 100% de la base de lo moral y éticamente correcto, se fundamenta en la Biblia. Aunque hoy muchos humanistas ya han tergiversado eso, pero desde siempre la humanidad siempre se ha basado a partir de la Biblia, ¿no? De los principios morales de la Biblia. Los altos estándares de moral siempre están en la Biblia. Entonces, miren esta pregunta que hice. ¿Podemos imitar a Dios e intencionalmente también mentir en asuntos menores?
Es una buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días nosotros mismos, ¿no? ¿Podemos imitar a Dios e intencionalmente mentir en asuntos menores? Vamos a evadir impuestos, no sé, Panama Papers, la seguridad social, meto la cuenta de cobros. Y vamos a alterar. No, sí. Entonces vemos que estos temas son bastante complejos. Esto es una pregunta, ¿por qué esa pregunta es importante? Porque es una pregunta que nos lleva a discutir nuestro yo moral, nuestra moralidad. ¿Será que yo con esta pregunta puedo de alguna manera autoevaluarme y ver cómo está mi moralidad, ¿cierto? Con respecto, si yo estoy imitando a Dios al 100% o si nada más en lo que me conviene. Entonces, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un dilema serio que tiene que ver con la moral. Porque si negamos si negamos esto, estamos diciendo, acomodo, Dios para esto, pero Dios para esto no. Dios para esto y Dios para esto no. El Evangelio chino, ¿hay? Entonces, esto afirma que las palabras de la Escritura son palabras inspiradas por Dios. Ajá, te lo aceptan, te lo reconocen. Necesariamente implica que Dios intencionalmente habló falsedades en algunas de las afirmaciones menos centrales de la Biblia. O sea, ellos afirman, sí, Dios, yo no tengo, o sea, ellos dicen, yo no tengo problema porque la Biblia Dios la inspiró, pero hay unas cosas que no, eso no tiene nada que ver, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan de la iglesia Creciendo en Gracia? Eso más o menos tiene que ir para allá. No, sí, el pecado ya no existe. Cristo venció el pecado es una mentira. Yo por eso tengo 3 mujeres, voy a Colombia y compro cocaína, eso es lo que decía el tipo. ¿Se acuerdan de ese tipo loco? Sí, pero José de Jesús, no sé qué. Ya se murió. Murió de SIDA, creo que fue una vaina así. Murió de una enfermedad. Claro, tenía como 3 mujeres y cada mujer que se la atravesaba. Entonces, porque él decía que el pecado ya no existía. Y en una entrevista que le hicieron, él dijo, por eso él dijo en una entrevista que yo quiero ir a Colombia porque es que ese polvito blanco que hace en Colombia es el mejor. Imagínate tú, un pastor. O sea, y el tipo estaba loco, pero era justificado en todo esto de lo que estaba él hablando. Entonces dice, si se niega, hay un error de traducción aquí, si se niega la inerrancia, empezamos a preguntarnos si de veras podemos confiar en Dios en algo que Él diga. O sea, es como decir, si negamos la inerrancia, entonces empecemos a cuestionar a quién le oramos, a quién le oro. Cuando yo empiezo a negar la inerrancia, ya estoy empezando de alguna manera a negar la fe. Empezamos a desobedecer e inicialmente esas secciones de la Biblia que menos queremos obedecer. No, el diezmo, ¿eso para qué? Eso era el antiguo pacto. ¿Sí o no? Eso no. Jesús dijo que venía con un pacto nuevo, eso para qué, eso para los judíos. Las ofrendas, no, eso no. Mira, en el Nuevo Testamento, ¿dónde hablan de diezmo? Y eso es lo que te dicen, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿dónde hablan de diezmo? ¿Dónde? Dime un versículo en el Nuevo Testamento que te hablan de diezmo. Entonces se justifican queriendo justificar cosas que son principios. O sea, la Biblia dice que es un principio. Entonces, quieren decir, no, el Antiguo Testamento ya pasó, eso no. Pero sí puedo codiciar a la mujer del prójimo. Porque es que el Antiguo, eso era los 10 mandamientos. Ahora nada más, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí, esta gente es acomodada en esto. Entonces, empieza a perder también algo que tiene que ver con la fe. Dice, tal declinación en confianza y obediencia a la Biblia tal vez no ocurra necesariamente en la vida de todos,
el que niega la inerrancia, pero este será, por cierto, el patrón general. O sea, siempre comienza con algo así chiquitico. No, ¿eso para qué? Eso no, deja así, eso no. Todo comienza así chiquitico, y después trae un huevo de nieve que te atropella y después no tienes cómo salir de ahí. Si no aceptamos la inerrancia, esencialmente convertimos a nuestra mente humana en una norma más alta de veracidad de la misma palabra de Dios. Esto me pasó a mí, un ejemplo que les conté con un jefe que tuve en la mina, que él decía, yo no entiendo cómo el Dios que tú crees le pide a una persona que mate a su hijo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que se lo he hecho? Él decía, yo no comprendo, o sea, él estaba colocando su moral por arriba de la moral de Dios. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que él les decía? Que mi jefe decía como, yo no entiendo por qué tú crees en un Dios que acepta que maten niños. Porque él le estaba diciendo que matara a su niño. Yo que soy papá, uy, no, imagínate. O sea, ese Dios de ustedes es como torcido, así literal me lo decía. Nosotros nada más, la persona que estaba conmigo ahí, le dijimos como, ¿sabes una cosa? Tú no conoces el contexto de eso. O sea, eso era lo más normal en esa época. Tan normal como ir a comprar una Coca-Cola hoy en día. Así. Eso era lo más normal del mundo, que tu primogénito, no, para la candela. Listo, eso era normal. O sea, nadie tenía problema con eso. O sea, eso era normalito. Ya, eso no tenía discusión. La mujer no te decía, ay, que no, allá, enseguida. Pero ¿qué pasó? Que este tipo venía de tener 100 y pico de años, en un milagro sobrenatural le nace el hijo. Entonces, yo creo que él no estaba pensando, por eso es que el libro de Hebreos habla de Abraham como la persona que tuvo fe en la resurrección de los muertos primeramente, porque él decía, pero es que si Dios me está diciendo que lo entregue y yo lo puedo matar, pero yo lo mataré, porque al fin de cuentas Dios lo va a resucitar. Entonces, por eso es que hablan de la fe que Abraham tuvo ahí, fue por eso, porque Dios no le estaba pidiendo algo loco, como muchos predicadores. ¿Acaso no hoy en día, de pronto escucha algún predicador que te va a decir, Dios pidiendo, imagínense qué tal, pero lo estaba probando? O sea, pero ¿qué lo estaba probando? Le estaba pidiendo algo normal, algo del pan diario, sino que a veces no conocemos los contextos. ¿Viste? Ahí me los conté. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, que nuestra moral a veces disfrazada, queremos ponerla por arriba de la moral de Dios. Y la moral de Dios definitivamente vemos que está por encima de todo precepto que nosotros podamos. ¿Qué pasó ahí, Videovín? Y estar usando nuestra mente para poner en tela de juicio algunas secciones de la palabra de Dios y dictaminando que están erradas. La Biblia, lo que decía mi jefe, no, está equivocado. O sea, es creer la verdad con más certeza. Es creer la verdad de Dios con más certeza. ¿Se fue? Hollywood. Eduardo se empaquetó. Eduardo le echó los colores de Hollywood esta vez, porque venía tirando verde y se emocionó con el Hollywood. Entonces, dice, es creer la verdad con más certeza y más precisión que la palabra de Dios o que Dios mismo. Por lo menos en esos asuntos. O sea, mi moral está por encima. Como esos pastores que viven de la gente, ¿qué tal? O sea, mi moral está por encima de los pastores, porque los pastores viven manipulan a la gente, ¿qué tal? ¿No se les hace conocido a este concepto? Bueno, ahí vamos. Y creo que este es el último. Si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia está errada, no en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas. Imagínate tú. O sea, es que el simple hecho de decir que si tú le encuentras un error a algo,
por ende, ya ese algo tiene otras cosas por donde caer. Eso es lo que prácticamente dice aquí. Resulta que nosotros siempre pensamos que la Biblia es verdad en todo, en todo. Y lo creemos y lo defendemos y nos damos muñeca con el que sea. Pero cuando entonces nos preguntan cosas como la moral, cuando nos hacen cuestionamientos como el que yo les acabo de decir, ¿tú cómo combates eso? Una persona que te dice, hey, pero mira que Dios es esto, Dios hace esto, mira que Dios dijo que mataran niños, mujeres, animales, que mataran todo. Oye, ese Dios que tiene en la cabeza, ¿sí o no? Cuando nos hablan de reyes y de jueces, cuando vas y mate, ahí no dejes nadie en vivo. Oye, pero Dios, ¿cómo va a pedir eso? Imagínate, a un niño, que maten a un niño, una mujer. Dios es y hoy en día no quieren aprobar el aborto, pero allá sí que mataran a los niños. ¿Sí ves? Entonces, vemos que estas cosas llevan por debajo no una sutileza. Algo que eso es algo pequeño, pero mira todo lo pequeño en todos los cuestionamientos que se pueden convertir. Decir que las enseñanzas de la Biblia en cuanto a la naturaleza de la Biblia y en cuanto a la veracidad y confiabilidad de la palabra de Dios también es falsa. O sea, cuando nosotros, en cualquier detallito que nosotros le saquemos de veracidad a la Biblia, sencillamente de ahí para abajo vamos a empezar a buscar. Y es que vamos a querer justificar con una cosa, con otra cosa, con una cosa, con otra cosa. En la universidad una vez estaba y un compañero que era así todo curioso me dice un día, hey Jay, ven acá, pero Dios se equivocó, porque él dice ahí en la Biblia que se arrepiente y que por eso mandó el diluvio. Entonces Dios se equivoca. Y a veces ellos esperan respuestas tan profundas a veces, y a veces las respuestas más sencillas son las más bonitas. Yo creo que le dije algo así como, Dios no se equivocó contigo. Ya, que cambió la cara y me cambió el tema enseguida. Yo no le iba a responder de teología, yo para ese tiempo ni había estudiado teología, apenas estaba comenzando en la iglesia, puede tener como un año apenas. Yo no tenía más respuesta que dar. Yo lo único que le dije es que Dios no se equivocó contigo. O sea, él esperaba debatir algo y cuando prácticamente le está diciendo, hey, Dios te creó, y Dios te hizo, y Dios te ama. O sea, nada más con esa respuesta ya quedó desbaratado el tipo. Entonces, a veces no es necesario tanta teología, ¿verdad? A veces simplemente son respuestas más sencillas. Estos son detalles menores, estos no son detalles menores, no preocupaciones doctrinales importantes en la Biblia. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es una pregunta muy recurrente en cualquier iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces están los calvinistas y están los Calvino y arminiano y Arminio y Calvino. El que dice que sí se pierde y el que dice que no se pierde. Y entonces ahí entra la jugada otra vez. ¿Se pierde o no se pierde? No, pero es que la salvación se pierde porque es que la Biblia dice en 3 versículos y con 3 versículos es suficiente. Pero ven acá, ¿tú viste los contextos de esos versículos? No, pero es que lo dice la Biblia. ¿Y qué aprendimos ahorita en la inerrancia? ¿Cierto? De la veracidad que tiene una palabra dependiendo del contexto también. Eso habla mucho de eso. Y hoy en día, una de las cosas principales que se manipula a la gente en las iglesias es que no te vayas a la iglesia porque vas a perder la salvación. No te vayas a la iglesia porque cuidado, deja de diezmar porque entonces nosotros tenemos que ver este tema digamos con un poco más de seriedad, ¿verdad? La inerrancia. Entonces, según lo que aprendimos hoy, toda esta gente que todo el tiempo ha querido afirmar cosas, podemos decir que hay errores en la Biblia. Entonces, si lo miramos de manera gramatical, podemos decir que hay
algunas puntuaciones, algunas palabras, algunas traducciones fuera de contexto. Y podríamos decir que de alguna manera sí. Un contrato en inglés que fue traducido, pero uno de las personas decía muy claramente que el contrato que prevalece es el del inglés, porque en medio de la traducción podía cambiar algo, ¿no? Del inglés al español, obviamente sí que va a haber pues, diferencia. Entonces, si yo incurría en algo que me requiera el contrato en español, lo voy a conocer el error. Claro. Porque el contrato que es la base es el inglés. Total, es el mismo principio. Entonces, también algo importante de esto, de eso que dice Daniel, es bastante complejo. Había uno de los puntos que decía también ahí, que era que la Biblia ha venido sufriendo transcripciones, más que traducciones, transcripciones. Cuando de pronto tú puedes escuchar hablar, mira, si tú escuchas a alguien decir esto está mal, es que los textos originales no existen. O sea, hoy en día, que alguien te diga que este es el texto original que lo encontraron unos arqueólogos de palabras, de puño y letra de Pablo, o sea, textos originales no existen. Si ya nos dimos cuenta que allá cuando vimos el canon, nos dimos cuenta que hicieron la Septuaginta, ¿cierto? Y fue transcripciones, ¿cierto? Transcripciones. ¿Y cuánto se demoraron esas transcripciones? 3 siglos, ¿no? Pues. Entonces, vemos que no es un detalle menor. No es un detalle menor pensar que dentro de esas transcripciones y fuera también ahora lo nuevo, en las nuevas traducciones, mirar que pueden haber errores. Pero ya son errores, como estamos hablando ahorita, esos errores de gramática, esos errores de contexto. Ahora sí les voy a responder la pregunta del versículo de Mateo 20, ¿qué? Mateo 17:21. Entonces, resulta y pasa que cuando se transcribió, cuando se estaba haciendo esto, no se, o de una manera, digámoslo así, sin culpa, subjetivas a propósito, o de una manera sin culpa, se adicionó eso. ¿Sí? Se adicionó, porque en los textos más antiguos eso no existe. O sea, esa parte que dice que este género solo sale con oración y ayuno, eso no existe en el... De pronto el tipo, hay varias teorías con respecto a ese pasaje, dice que el tipo cuando estaba haciendo la traducción, él dijo como que esto puede rimar, ¿cierto? Y tiene sentido, o sea, él le metió como un sentido. Jesús hablaba del ayuno, Jesús hablaba de la oración. Pero ojo, eso fue traducción, o sea, ese no es el texto original. Si tú coges la Biblia de los testigos de Jehová, tú te vas a pegar la enredada de tu vida. ¿Ustedes nunca han leído una Biblia de testigos de Jehová? Yo tenía una en la casa, yo no sabía que era el testigo de Jehová. Yo la tenía ahí, son fondo verde, creo que son. Y un día, cuando yo estaba empezando a estudiar teología, yo tenía mis dudas con esa Biblia. O sea, yo la tenía ahí como de consulta cuando un versículo que no me rimaba o no lo entendía bien, y la cogía. Y empecé a estudiar teología. ¿Tú conoces a William Palacio? ¿No? ¿Tú no conoces a William Palacio? No, sí que era. Él era como el CBI de la playa. Y él fue uno de mis profesores. Y entonces un día yo dije, voy a llevarle a William para que William me diga si esta Biblia quede, porque yo tengo mis dudas con esta Biblia. Yo le dije, William, aquí yo tengo una Biblia, te la voy a traer, que la traje la semana siguiente. Hombre, bota esto, no es que sea una Biblia. Yo, sí, mira, sin hablarte mentira, ahí mismo, nada más que me dice y te la basura y la boté.
No. Toda la clase. Y entonces, no, pero es que en verdad era una Biblia que te inducía mucho a cosas raras, te lo digo, porque a mí me inquietaba mucho cuando yo a veces comparaba versículos y decía, no. Entonces, pero ya es una traducción acomodada a su dogma. En cambio, este error puntual del que estamos hablando, ya les estoy explicando que posiblemente fue el tipo que hizo como que, ay, esto rima y esto pega y esto tiene sentido. Ya. Entonces, otros dicen que lo hizo a manera de religiosidad. Sale con ayuno y oración. Pero entonces cuando vamos al original, cuando vamos al más antiguo, eso no existe. O sea, Jesús dijo simplemente que sale. ¿Cómo la cita? Búscala ahí bien y ahí cerramos con esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Que las transcripciones también las podrían utilizar para quitarle veracidad a la Biblia, pero vemos que son simplemente traducciones y transcripciones. No, otro, el pedacito atrás como de... Sí. Por la poca fe que tienen, les respondió. Ok, él está hablando del grano de mostaza, ¿sí o no? Él está hablando él está diciendo que si tu fe es pequeñita, haces lo que quieras, pero de repente como que ayuno y oración pasa. O sea, el tipo, eso no cuadra, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que los opositores de la inerrancia utilizan cosas como esta, como un error ahí en la transcripción o la traducción para justificar que la Biblia no es inerrante. Entonces, en conclusión, sí podemos decir que hay errores, pero son errores más que todo que tienen que ver con la gramática. Pero si vamos al fondo, no hay errores de fondo. Ok. Y para la próxima clase, ¿pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? ¿Será? ¿Será que los eruditos son los únicos que pueden entender la Biblia? ¿O será que de pronto Brian Prada o Ana Karina o Eris o Carmen o Fabián o Emilce o Harold o María José, María Donado, Delqui, Sandra, Papeto, Melissa? ¿Será que Oscar, Jaime, todo lo que el alarma Oscar Arellano, ya se acabó la clase. Entonces esa es la próxima clase, nos vemos. Interesante. Creo que deberías invitar a alguien que te ha hecho mucho esta pregunta para que venga a esta clase y entender si nos podemos poner nosotros a la par de un erudito para interpretar correctamente la Biblia. Lo vamos a saber en la próxima clase. Entonces nos vemos. Chao. Los de Zoom escriban su asistencia en el chat. En el chat.